La adolescencia es un momento que todos pasamos en la vida y que muchas veces no tenemos bien claro qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Buscamos, cambiamos, pensamos, nos damos vueltas, sufrimos, adolecemos. Y la literatura también se dedica a rescatar un poco esas vivencias y cómo es el sentir de alguien adolescente, cómo se transita por ese periodo. Y en Chile tenemos una novela, dentro de varias del género, bastante particular, que precisamente trata de eso, de un adolescente que se puede entender que a lo mejor está en una búsqueda de identidad, que a lo mejor está en este vacío existencial o que a lo mejor es el momento en que se da cuenta de cómo es su realidad. Hola, yo soy Tatiana Farías y esto es Eje Narrativo. Y hoy vamos a hablar de la novela Mala Onda de Alberto Foguet. Bueno, Mala Onda es una novela corta, como ya dije, de crecimiento, y que fue escrita por Alberto Foguet, chileno, pero fue publicada en Buenos Aires en el año 91. Importante año porque nosotros como país estábamos saliendo de la dictadura y partiendo con la democracia. Y esta novela es bastante rupturista en su época, genera un impacto importante en la narrativa chilena, precisamente porque rompe con varios cánones. Y como toda situación, cuando se rompen los cánones, desde su publicación no ha estado exenta de críticas y también de elogios. Es por lejos la novela más reconocida de este autor. Y tiene ciertas características muy particulares. Una de ellas es que está escrita, digamos, estructurada en 9 capítulos, pero los capítulos no están numerados, los capítulos son fechas, porque toda la historia transcurre en septiembre de 1980. Desde el 3 de septiembre hasta el 10 de septiembre vamos a tener capítulos correlativos y luego se salta hasta el 14 de septiembre. Y esto no es menor, esto es a propósito, porque el día 11 de septiembre de 1980 en Chile nosotros tuvimos plebiscito. Y en ese plebiscito la población de Chile tenía que aprobar o rechazar la Constitución de 1980 que fue elaborada por la Junta Militar. Y al mismo tiempo en esa Constitución se estipulaba la continuidad de la dictadura. Y ganó el sí. Ahora, todo esto, todo este preámbulo, tiene mucho que ver con el viaje que hace el personaje, con la postura que toma. No es un libro que hable de política en sí, no es un libro donde el personaje se involucre en política, pero es un libro que pretende relatar algo que está muy relacionado a ese momento histórico en este país. Pero, ¿cómo descubrir esas pistas? ¿Qué es lo que significa? ¿Cuáles son las capas que desmenuzan toda esta trama? Eso lo vamos a ver en el videoanálisis, porque este es de resumen. Así que vamos con el resumen. Como decía, están estos 9 capítulos que están no numerados, sino que están titulados con fechas y parte el día 3 de septiembre. Vamos a hablar un poquito de sus personajes principales. El primero va a ser obviamente el protagonista, que es Matías, un joven de 17 años que cursa tercero medio y que está en el viaje de estudios de su colegio. Él vive en una zona del sector oriente de Santiago, es de la clase alta, por lo tanto tiene privilegios y vive como en una burbuja social respecto del resto de la realidad del país. Y la mayor característica de Matías es que está apestado de todo. Apestado de él, apestado de los amigos, de las cosas que hace, de la sociedad, de su familia, de todo. Él tiende a subestimar a todos los demás. Y aún así no está contento, no está feliz, como que no está conforme con nada y como que no sabe mucho qué hacer con esta sensación. Y Matías vive con su familia. Bueno, tiene 3 hermanas, una que ya está casada y que tiene hijos chicos, una que está en la universidad y una que es más chica que él. Pero con quienes más establece o quienes más aparecen en el fondo en la novela son su mamá, que es una mujer obviamente de clase alta, preocupadísima del estatus, del qué dirán, de las apariencias, y su papá. Bueno, con la mamá tiene una relación bastante distante, con la mamá como que no lo pesca mucho, pero el papá es un empresario joven, un canchero así, ganador.
y que además se sabe que es guapo y él se siente poco menos que modelo, muy preocupado de su pinta y muy mujeriego. Le anda tirando los correos a medio mundo. Más allá de esta actitud así como de eterno joven, lo único que quiere él en su vida es salir a carretear con Matías, pero carretear así hasta el fondo, o sea, carretear con drogas, con copete, con mujeres. Siempre le está hablando a Matías de sexo, siempre le está pasando plata para condones y que mira a esta chica y que esta para ti, esta para mí, que salgamos. Es muy preocupado de eso y eso a Matías le carga. Entonces la relación con su padre también es bien distante. O sea, por Matías ojalá que el papá ni se le acercara ni le hablara. Eso es en la casa. En el colegio, en su curso, él tuvo una suerte de relación con la Antonia, que es una compañera, que es muy distinta a él. La Antonia es como más seria, tiene metas, es como rígida, y se han terminado separando, y la Antonia está empezando a andar con otro compañero, que es Gonzalo McClure. Entonces el Matías como que está todavía ahí con este dolorcillo, como que quiere acercarse, quiere volver, pero no sabe, y a la Antonia la forma de ser de Matías como que no le gusta. Tiene al Nacho, que es su mejor amigo, que también esta relación está dañada y también el Nacho se está distanciando. Y Matías no sabe y tampoco hace nada por volver a recomponer esta relación. Según él es un poco porque el Nacho tendría envidia, pero está ahí, está tenso. Van siempre al mismo bar, que es el Juanchos, y ahí el barman es el personaje, y que es un tipo que es, bueno, Matías dice es comunista, pero que admira siempre a Estados Unidos. Entonces, cuando se juntan, ellos hablan en inglés, también miran por encima del hombro al resto de la gente porque o no conocen los artistas que ellos conocen, no escuchan la misma música, como que no saben de nada y solo saben de este país así minúsculo que es Chile. Y hablan de películas, hablan de cantantes y, bueno, de drogas y también hablan de libros. Y el Alejandro en varias oportunidades le ha prestado libros al Matías. Y la última persona que tiene así como una relevancia vendría a ser la Flora Montenegro, que es la profesora de castellano, con quien Matías tiene a su vez una amistad extracurricular. Y varias veces se juntan a almorzar fuera del horario del colegio. Y con ella también analizan libros, conversan de películas, de la actualidad, no sé, una amistad. Sí, sí, podría ser buena siempre y cuando, porque la Flor es como bien pesada. Es una intelectual que es como también como que miren menos a todo el mundo. Pero tiene fe en este Matías porque lo considera un chico inteligente. Esos serían más o menos los personajes importantes. ¿Y qué otra cosa podemos decir de Matías? Que en la novela, por lo menos, pasa gran parte de la novela borracho, drogado, y si no está medio borracho y medio drogado. Entonces eso va en todos los capítulos, está en ese estado constante. Así que ya partamos con el primer día. Empezamos con este Matías en la playa, apestado, bronceado, tirado al sol, estado ameba, creo yo, una cosa así, como que no sabe qué hacer con su vida, si tirarse al agua o no tirarse al agua, pero más que nada lo que le apesta es estar con los compañeros del curso que son todos pernos, tener que devolverse a Chile cuando, ¿por qué no se queda en Brasil, que la vida es mejor? Un poco eso, no quiero volver a Chile, porque Chile es oscuro, porque es invierno, porque una lata, todo es una lata. Al día siguiente están en el aeropuerto y yo creo que es como de este núcleo, que después vamos a ir viendo cómo se relaciona con los compañeros, cómo se relaciona con la Antonia, qué sé yo, pero no hay nada que llame mucho la atención hasta los 4 primeros capítulos. Pero en este puntualmente, lo que es rescatable de los primeros capítulos es que estando en el aeropuerto, Matías es testigo de una escena familiar, de una despedida familiar de una familia desconocida en Brasil. Resulta que el padre se había ido y había armado otra familia en otro lado de Brasil. Y ahora había vuelto y se había dado cuenta que sí quería a la mamá y sí quería a los hijos, pero se tenía que devolver. Entonces es toda una escena de llanto y arrepentimiento del padre. Y este padre tenía 2 niños y el mayor era un hijo, más o menos de la edad de Matías. Pero este hijo está ahí así como firme, como no va a abrazar al papá y que se vaya luego como todavía muy sentido.
Y el padre se quiebra y trata de abrazarlo. Y el hijo como que se pone muy duro hasta que cuando el padre se va, ahí rompe en llanto. Y Matías, que estaba, como digo, drogado y todo, se pone a llorar, sin entender por qué se pone a llorar, por eso, por qué le afecta tanto eso. Y él piensa que es un tema de, a lo mejor las drogas le hicieron eso, pero llora, llora bastante. Bueno, y en estos capítulos vamos viendo cómo es que Matías se relaciona con los amigos, se relaciona con su familia, la historia con el Nacho, qué sé yo, hasta que en un momento vemos que se junta con la Antonia. Habían quedado de verse para andar en bicicleta, van al cerro y ahí discuten. Discuten porque la Antonia le reprocha a Matías su narcisismo en el fondo, o más que narcisismo, le dice que es egocéntrico, que no se preocupa por nadie y que en este afán de estar siempre cuidando esta actitud de no me importa nada, me da lo mismo, le hace daño también a los demás porque no se preocupa ni siquiera de ver o intentar ver qué es lo que los demás sienten por él. Y esto a Matías le afecta, le duele. Si bien no le dice nada a la Antonia, la va a dejar, qué sé yo. Después la noche, cuando sale a carretear, está carreteando como locos, desaforado, sin un foco claro. Empieza a dar vueltas por Santiago, a alta velocidad, consume mucho, va para un lado, va para el otro. Finalmente termina acostándose con una chica que conocía el día anterior en el bar. Situación que no salió bien tampoco, se devuelve al bar y termina la noche ya casi, o sea, están por abrir, o sea, perdón, están por cerrar ya el Juancho y él está solo bailando en la pista y nada. Más adelante, todavía con esta idea dándole vueltas, porque la conversación con la Antonia lo deja lleno de preguntas, que si vale la pena seguir, si está todo el mundo enfermo, porque entonces a él es el que le afecta y que le duelen estas cosas. En el fondo, lo compara con un partido de fútbol, o sea, me quedo, me voy, importa. Y así comiéndose la cabeza con esas preguntas. Sigue igual y tiene encuentros y desencuentros con los amigos, como que los deja ahí medio estirados, les contesta mal, les contesta bien. Nada, nada, nada nuevo. Hasta que el día domingo, en la mañana, él tiene que ser el padrino del bautizo de su sobrino. Y aquí lo importante es cuando él toma al bebé en brazos, porque es la primera vez en la novela que vemos que Matías siente conexión con alguien. Se despiertan en él estas emociones, estos sentimientos y una necesidad de proteger a su sobrino. Él siente que se compromete con su sobrino, le habla y, y siente estas ganas, este impulso de protegerlo y de estar siempre para él, para el momento en que este bebé crezca y lo necesite. Ahora esta conexión dura lo que dura el tiempo que lo tuvo en los brazos, porque después se lo quitan de los brazos y hasta ahí nomás llegamos y vuelve a ser el mismo Matías de siempre. De hecho, él se había quedado de acuerdo con los compañeros, con los amigos, para ir a la casa, al departamento en Reñaca que ellos tienen. Así que parte de vuelta, terminada la misa, parte con los compañeros a Reñaca y ahí se distancia de nuevo de los compañeros y los deja tirados. Se va, ni siquiera se despide. En un momento él está en el agua, todos los amigos están en la playa, en la orilla, y dice, piensa y siente que no tiene sentido estar ahí, entonces agarra sus cosas, cierra la casa, el departamento y se va. Se va en bus, se devuelve en bus porque no andaba en auto. Y cuando llama al papá para que lo vaya a buscar al terminal, el papá le dice que no puede, que se tome un taxi, que lo paga ahí en la casa. Y esa es como la vida de Matías. Y después ya entra a clase, el primer día de clase lo echan de la sala por contestarle mal a la profe, se pone ahí en la detención, en inspectoría, a hacer nada y anda con los lentes puestos. Y todos los compañeros tratan de hablarle y él les contesta pésimo, no los pesca. Y su día está así. Se va a su casa, intenta hablar con la mamá, no hay mayor comunicación. Y después sale y vuelve de nuevo al carrete, qué sé yo, todo esto. Pero al día siguiente es otro Matías. Este Matías está ansioso por querer hablar con el Alejandro para darle las gracias, para decirle que leyó el libro. Al fin leyó el libro que él le había recomendado, que es El guardián entre el centeno de Salinger. Pero el Alejandro no está en ninguna parte. Y no quiere ir a clase. Encuentra que es horrible ir a clase. Y el día anterior, entre medio que lo sacaron, lo expulsaron, qué sé yo, logra estar en la clase de castellano y se había puesto de acuerdo con la profesora para juntarse al día siguiente a almorzar, así que hace la hora para el almuerzo. Y está muy,
muy prendido, porque en realidad él siente que en el libro encontró que lo que él sentía tenía sentido, que había alguien que también había pasado por la misma experiencia y que tenía las mismas emociones que él, entonces como que se había enfocado y se sentía muy identificado. Y cuando llega a almorzar con la profe, hablan, qué sé yo, de distintos temas, libros, películas, nada con mucha importancia, porque lo que le importaba a Matías era preguntarle por el libro. Y cuando le pregunta qué es lo que opina de este libro, la profe es súper honesta con lo que ella piensa, que es un libro que está sobrevalorado, que a quién le importa y que a nadie le interesa las pataletas que pueda tener un niño rico, que es súper autorreferente y egoísta, que lo único que hace es vagar por Nueva York e ir a instalarse en un hotel porque está forrado en plata. Y eso a Matías lo desilusiona. Matías la deja ahí, sabiendo que no va a volver a conversar con ella y se va. Se va a su casa, pelea con otro amigo, lo manda a la punta del cerro también, y se queda ahí. Y se tira a dormir. Y lo despiertan porque resulta que en la casa iban a hacer una comida que es muy importante y tiene que ir a comprar una cosa con el papá y pasan otras cuestiones. El tema es que tiene que estar, lo obligan a estar en la cena. Y en esta cena pasan cosas bastante especiales. De partida el papá, en un momento que era el que estaba sirviendo los tragos en el bar de la casa, le dice, quédate tú, te cargo todos los tragos y yo salgo. Y en eso que está Matías sirviendo las copas, hablando en un tío que es un plomazo, que se cree porque fue embajador de Indonesia, parece. Y Matías como que lo tiene un poco lleno. Y está sirviendo los tragos y de pronto se da cuenta que su mamá está como un poco más alejada conversando con el socio de su papá, en una actitud bastante cercana. Y que el socio cuando se da cuenta que Matías lo está mirando como que se aleja y medio se siente incómodo. Y en eso el papá entra de vuelta y el papá venía con un poquito de polvo en la nariz. Y Matías le limpia la nariz y el papá se enoja y le da un empujón. Y entonces como para cortar un poco ese momento de tensión, la mamá dice, no, vamos a comer ya, vamos a comer. Se abre el separador de ambiente hacia el comedor y está la mesa repleta de comida, repleta. Pensemos que estamos en 1980, plena crisis financiera en este país, económica. Había mercado negro, había dictadura, la situación era muy compleja y aquí está esta mesa llenísima de toda la comida que te puedas imaginar. Entonces este tío, bastante desubicado, mira a la mesa y dice, uy, pensar que dicen que en Chile la gente se muere de hambre. Y Matías se indigna y le dice, ¿por qué no te vayas a las poblaciones a mirar y dejáis de hablar tanta hueva? Que genera obviamente un escándalo y un griterío y la mamá lo reta y Matías le contesta y el papá primero no se mete, después sí, que lo hacen callar y Matías se enoja, se va a la pieza, le roba un cheque en blanco al papá, le roba plata de la billetera y además se lleva los gramos de cocaína que el papá tenía guardados ahí. Y se va de la casa. Primero se va al Juanchos, no estaba el Alejandro, así que se va, empieza a dar vueltas por Santiago, finalmente termina en La Pintana porque se subió a una micro, llegó hasta el final, no conoce La Pintana, que para los que no son de Chile o no son de Santiago, La Pintana es un barrio muy peligroso, sobre todo en ese tiempo y en el círculo social en el que se movía Matías era casi como el horror mismo. Entonces le da mucho miedo y tiene que devolverse y no hay locomoción, y se le acercan unos tipos, piensa que poco menos que lo van a matar. Finalmente consigue que alguien lo lleve a la Alameda y de la Alameda se mueve al centro y termina alojado con el dinero del papá en un hotel en el City, un hotel antiguo. Y ahí se siente como Holden Caulfield, como el protagonista del Guardián entre el Centeno. Compra unos diarios, pide unos tragos, se da un baño de tina y está fascinado. Al día siguiente se levanta y decide que se va a quedar ahí, va a cobrar el cheque, falsifica la firma y empieza a dar vueltas por Santiago. Se compra ropa, se compra comida, se compra un jockey y de pronto se mete a un café, al Café Haití. Y cuando está en el Café Haití llega su abuelo. Y el abuelo trata de convencerlo de que vuelva a su casa y Matías no quiere. Pero ya es día 10 de septiembre. Entonces surgen disturbios en el centro y empieza a pasar carabineros, le pegan a los manifestantes, todo un caos, las bombas lacrimógenas por todos lados, el local va a cerrar y se tienen que ir. Y cuando salen, bueno, el abuelo empieza
poco menos que la congestión con las bombas, qué sé yo, el humo, terminan en el Club de la Unión. Y ahí ya se calma un poco la cosa, el abuelo le dice que vuelvan, que él lo lleva, pero Matías no quiere irse y se queda un rato más ahí en el Club de la Unión. Se va el abuelo y llega el padre. Justo cuando Matías está cortando el pelo, llega el papá a buscarlo. Y ahí vemos, o sea, no vemos lo que pasa directamente, sino que nos saltamos a Matías, que está en un burdel de lujo, en una orgía, con su padre, con dos mujeres, con mucho copete, con mucha droga. Y entonces Matías nos cuenta lo que pasa en retrospectiva, que conversan con el padre de alguna manera trata de acercarse emocionalmente a Matías, de decirle que no importa, que se haya ido, que todo está bien, y que sabe que Matías, que él es un mal padre, y que Matías lo mira en menos, pero lo que él quiere es llegar a su hijo. Y Matías se conmueve y lo abraza y lloran un poco. Y ya después se separan y el papá dice, viste, si no era tan difícil, sí, le dice Matías, porque no es algo que me guste a mí tampoco. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente, le dice el papá. Ojo aquí con el papá. Esto nos supera a los dos. Así que mañana volvamos a la normalidad, con reglas, tú vas a ser el hijo, yo voy a ser el papá y todo bien. Pero hoy día, nada de eso. Y vámonos a carretear, vámonos de farra, le dice, y vas a tener la mejor noche. Y así es como terminan en este burdel de lujo exclusivo durante toque de queda, drogados, con mujeres, borrachos. Y en eso, entre medio de todo su carrete, el padre le cuenta que sí, que el socio era el amante de su mamá y que él lo sabía pero que no había podido enfrentarlo, porque él en realidad es como es porque la mamá no lo pesca y él quiere llamar su atención. Y se pone a llorar. Y Matías en realidad siente que su papá está un poco mal y que en el fondo se conmueve con este sufrimiento de este adulto. Ya pasa la noche y de ahí nos saltamos al 14 de septiembre. El 14 de septiembre Matías está arriba del cerro en bicicleta, está lloviendo y piensa en su vida, piensa en todo lo que ha cambiado y que al mismo tiempo nada ha cambiado, pero que hay un cambio en él, en su forma de ver las cosas. Nos cuenta que finalmente la ex del socio, que al mismo tiempo era la mejor amiga de la mamá, cuando se entera que la mamá y el ex son amantes, se suicida, van al funeral y en el funeral no hablaron, no hablan con la mamá, el papá y la mamá no se hablan, él tampoco le habló a su mamá, sus hermanas prefirieron irse con la hermana mayor a Viña y la mamá se fue a Buenos Aires y ellos suponen que se fue a juntar con el socio. Entonces se quedan ellos dos viviendo en Santiago, en el departamento. Matías no quiso dejar a su papá. Papá le ofreció incluso cambiarlo de colegio y él le dijo que no, que iba a terminar y que iba a estar ahí por él. Y vemos que Matías baja el cerro con esta sensación de control sobre su vida y en algún momento piensa en esta paradoja y cuenta él que sí, que al final nadie tuvo ganas de ir a votar en su casa, pero que ganó el sí. Y que él de alguna manera entiende a la gente que votó por el sí, porque se dio cuenta que cambiar asusta. Entonces baja y se va a su casa, sintiéndose, como digo, ya más en su centro, y lo dice expresamente. Creo que me salvé, por ahora. Y ahí termina la historia. Eso es Mala Onda. Es este viaje sin rumbo, circular muchas veces, muy repetitivo muchas veces, sobre todo en los excesos, de Matías que no sabe cómo encajar su vida, cómo llenarla, su vida, y sin saber tampoco cuáles son sus necesidades hasta que de pronto encuentra un hilo y que por más que este hilo sea una relación no ideal, no deja de ser una relación afectiva con una figura eh, de referencia como lo puede ser un padre hacia un hijo y que finalmente era eso lo que le faltaba. Así que bien, espero que les sirva este resumen bien resumido de la historia porque cuando volvamos a vernos vamos a estar en el videoanálisis donde ahí vamos a ir desglosando
punto por punto cada una de estas estructuras, vamos a entender las debilidades que tiene la obra y también las fortalezas que tiene la obra, vamos a poder entender por qué generó tanto impacto en el momento que se publica y también analizar si es que la obra ha envejecido o no ha envejecido de la mejor forma. Así que los dejo desde ya invitados, les doy las gracias, un abrazo muy, muy grande y nos estamos viendo. Un beso. Que estén bien. Chao.